Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, donde en este segmento vamos a estar tocando temas relacionados con la faja petrolífera del Orinoco. Es importante para todos los venezolanos entender el valor estratégico que tiene la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. En el programa pasado hablábamos que a medida que el petróleo convencional o tradicional, su nivel de reservas mundiales van cayendo, por el contrario, se fortalece la faja petrolífera del Orinoco con la incorporación de nuevas reservas certificadas, es decir, el valor estratégico de la faja petrolífera del Orinoco crece con el tiempo, lo que hace de Venezuela un objetivo de la geopolítica mundial cada vez más apetecible. Entonces, para entender la faja petrolífera del Orinoco, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la cantidad de petróleo total que hay bajo tierra y qué porcentaje de ese petróleo se puede extraer de manera económicamente rentable. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en la faja tenemos 1.000.000.000, B grande, 360.000 millones de barriles de petróleo bajo tierra, lo que los geólogos llaman petróleo en el sitio. Pero, como dice la lámina anterior, hay un término técnico que se llama factor de recobro. El factor de recobro me dice cuál es el porcentaje de ese petróleo que yo puedo extraer. Entonces tenemos dos factores de recobro altamente diferenciados. Uno en la faja petrolífera del Orinoco, que es de 20%, es decir, de cada 100 barriles bajo tierra, 20 se pueden extraer, y otro factor de recobro que es el resto del petróleo que hay en Venezuela, un factor de recobro que es mucho más alto porque estamos hablando de petróleo convencional o tradicional, el petróleo que hay en el Zulia, norte de Monaga, el área de explotación de petróleo convencional de Anzoátegui fuera de la faja petrolífera del Orinoco, del Tamacuro. Entonces tenemos petróleo convencional, petróleo no convencional, y este factor de recobro de 20% es para el petróleo de la faja petrolífera. Ahora vamos a ver cómo se calculan las reservas que están certificadas. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos con el monto total de petróleo que hay bajo tierra, 1.360.000.000.000 de barriles de petróleo. 3, 6, 9, 12. 1.360.000.000.000 de barriles de petróleo en el sitio. Eso convierte a la faja petrolífera en la mayor reserva de petróleo del mundo. Para que tengamos una idea, el primer barril de petróleo se produjo en 1859 y desde 1859 hasta el año 2014 se ha extraído a nivel mundial 1.220.000.000.000 de barriles de petróleo. Es decir, en cantidades totales hay más petróleo en la faja petrolífera del Orinoco que todo lo que ha consumido la humanidad en su historia. Eso nos permite ver la dimensión estratégica de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Pero de ese total de petróleo que hay en la faja, se puede extraer en base a la tecnología actual y en base a los precios del barril de petróleo, un 20%. De cada 100 barriles bajo tierra se puede extraer un 20%. Entonces, agarraríamos este 1.360.000.000.000 de barriles de petróleo y vamos a ver cuánto es lo total certificable, el máximo teórico al cual podemos llegar, que sería 136.000.000.000 de barriles de petróleo, que este es el 10%, para facilitar el cálculo, lo multiplicamos por 2 y nos da 6 por 2, 2, se llevó una, 3 por 2, 6 y una 7, 2 por 1, 2. 272.000.000.000 de barriles es el máximo teórico que en base a un factor de recobro de 20% se puede certificar. Pero en la gráfica que estábamos viendo anteriormente, donde aparece el total de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco
y lo que es certificable, la siguiente gráfica, vemos que hasta ahora se han certificado 258.352 millones de barriles. Entonces, vamos a comparar el máximo teórico al cual podemos llegar en certificación y cuánto nuestra industria petrolera ha certificado hasta el día de hoy. Recordemos que la certificación de reservas es un requisito de la banca mundial para dar créditos para desarrollar un yacimiento petrolero. Eso a raíz de que antes del año 2004, a principios de siglo y finales del siglo XX, grandes transnacionales petroleras vendieron el petróleo a futuro y no pudieron cumplir con lo pactado. A raíz de eso, el organismo regulador de bolsa, la Comisión de Seguridad de Bolsa de los Estados Unidos, o Security Exchange Commission en inglés, ordenó una investigación y determinó que para la confiabilidad del sector petrolero, del negocio petrolero, se deben certificar las reservas tanto para validar la cantidad total como para vender petróleo a futuro y sobre todo para saber cuánto vale una compañía petrolera, porque el valor de una compañía petrolera está en la cantidad de reservas certificadas. Entonces, 258.352 millones de barriles. Entonces, vamos a comparar los 272.000 millones con 258.352 millones de barriles de petróleo. Entonces, quedaría en teoría, todo depende de cómo son esas áreas, cómo son esos yacimientos, cuál es la política que siguen las empresas mixtas, pero en teoría, repito, se pudiera aún certificar 12 menos 8, vamos por acá, 10 menos 2, 8, 9 menos 5, 4, 9 menos 3, 6, 11 menos 8, 3, 6 menos 5, 1. 13.648 millones de barriles de petróleo para alcanzar el máximo teórico. Entonces, tenemos certificado 258.352 millones de barriles de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco. Y, por favor, la siguiente lámina nos indica, vamos a buscar donde aparecen las cantidades totales, aquí está, pero el total certificado en Venezuela hasta ahora son 298.352 millones de barriles de petróleo. Entonces, la diferencia entre lo que está certificado en la faja del Orinoco y lo que está certificado en el resto de Venezuela es la cantidad de petróleo que hay fuera de la faja del Orinoco, que son aproximadamente 40.000 millones de barriles. Todo esto convierte a Venezuela en la principal potencia petrolera energética del mundo y hace de Venezuela un objetivo de la geopolítica mundial por la importancia que tiene hoy en día el petróleo, fuente primaria de energía sin sustituto de igual calidad, pero acompañada por importantes energías complementarias como el gas y las energías renovables en un sano sistema energético. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Seguimos con su programa Visión Estratégica y estábamos viendo el tamaño de la dimensión que ocupa en la geopolítica mundial la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Aquí hay varios factores fundamentales. Uno, el petróleo es la fuente de energía de mayor calidad sin sustituto de igual calidad, sino acompañado por energías complementarias como el gas y las energías renovables. Pero el petróleo es el elemento fundamental de la economía moderna, presente y futuro. Y segundo, las reservas a nivel mundial de petróleo tradicional o convencional están cayendo desde 1981. Cada año quedan menos reservas y el mundo está yendo al petróleo no convencional. Por eso es importante que como venezolanos sepamos que cuando hablemos de un estudio
realmente serio sobre la dimensión de la faja petrolífera del Orinoco, hay que abordar el hecho de que las reservas mundiales de petróleo están cayendo desde 1981, lo que aumenta la dimensión estratégica de la faja petrolífera del Orinoco. Y aquí se le presentó al presidente Chávez un problema, una disyuntiva: cómo preservar la soberanía en un mundo donde se están acabando las reservas de petróleo y Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, y ya vimos como hay países que han sido invadidos para obtener su petróleo, como Irak, que está sumergido en una guerra civil, como Libia, que está sumergido en una guerra civil, cada uno después de las respectivas invasiones, bombardeos, Sudán, que lo picaron en dos, y en Sudán del Sur, donde están las reservas de petróleo y que se dividió de Sudán en el año 2011, hay una guerra civil. Y Nigeria, otro país miembro de la OPEP, sumergido también en una guerra civil. Hay mucha coincidencia en todo esto. Países con grandes reservas, exportadores de petróleo, sumergidos en guerras civiles. Entonces, la geopolítica es un tema complicado que para la preservación de la soberanía requiere situarse y pararse sobre la tierra, tener los pies bien parados sobre la tierra. Entonces, en ese sentido, la diversificación de los diferentes países que hacen presencia en la faja es un mecanismo ideado por la Revolución Bolivariana para la preservación de la soberanía, porque usted hace un entramado de intereses que beneficia los contactos entre países y entre diferentes sectores de cada país, repito, para la preservación de la soberanía y de la estabilidad política de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que en el año 2007 el presidente Chávez nacionaliza las empresas que están situadas en Venezuela, en el área de petróleo, y las obliga a migrar a empresas mixtas con un mínimo de 60% de capital accionario de Venezuela, representado por la Corporación Venezolana de Petróleo, y se constituyen las empresas mixtas. Estas empresas mixtas se encargan de desarrollar ciertas áreas de yacimientos situadas en Venezuela, pero sobre todo la faja petrolífera del Orinoco, objetivo de la geopolítica mundial en la lucha presente por el control de las reservas de petróleo. Entonces tenemos toda una cantidad de empresas mixtas que representan a 22 países, compuestos por casi 30 compañías a nivel nacional y con una gran presencia en la faja petrolífera del Orinoco, como vamos a ver en la próxima gráfica. Aquí tenemos los cuadrantes y esos cuadrantes están representados por esta compañía. Tenemos la petrolera Sinovenza, asociados con China. Tenemos también compañías con Rosneft, la empresa pública rusa de petróleo, creada y en su verdadera dimensión y convertida en una de las principales empresas petroleras del mundo por el presidente Putin de Rusia, su visión estratégica del petróleo. Tenemos Argentina con yacimientos petrolíferos fiscales, que fue la primera empresa pública de petróleo en el mundo, creada en 1922, cuando todavía existía la Petrólea del Táchira, que tuvo vida legal hasta 1934, cuando el general Gómez no le renovó la concesión. Ya en 1922, yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina se creó. Y tenemos también empresas donde está la Gran Bretaña, tenemos con Estados Unidos con la Chevron, con Japón. Si pasamos a la siguiente lámina, tenemos también otra importante cantidad de empresas mixtas. Por ejemplo, tenemos esta de la India, tenemos la Total de Francia, la Eni de Italia, toda una cantidad de países. Por ejemplo, es interesante que Venezuela tiene representado a través de empresas mixtas capitales que provienen de todos los países que componen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Revolución Bolivariana? ¿Qué fue lo que hizo el presidente Chávez y que ha continuado el presidente Maduro? Y que genera tantos resquemores dentro de aquellos sectores acostumbrados a entregar los recursos naturales, o a las potencias acostumbradas a tomar el control de esos recursos naturales de manera directa, o por intermedio de aquellos sectores en la vida interna que ellos manejan. La diversidad de intereses
toda una visión estratégica por parte de la revolución bolivariana para que a través de toda una serie de intereses poder preservar la soberanía. Eso va aunado con la creación de conciencia en la población, que es lo que se propone este segmento de este programa, y el fortalecimiento de la capacidad defensiva nacional. Este es un brevísimo resumen de la importancia estratégica de la faja petrolífera del Orinoco. Y ahora vamos a un segmento bien interesante de este programa, opinión estratégica, con el diputado Osvaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde nos va a dar su impresión sobre el Banco Obrero y Popular, propuesta traída por el presidente Nicolás Maduro para beneficio de las grandes mayorías trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Ya regresamos. ¿Cuál es el aspecto estratégico del Banco de los Trabajadores anunciado por el presidente Nicolás Maduro? La creación del Banco Popular de los Trabajadores y las Trabajadoras tiene un significado estratégico desde el punto de vista que va a contribuir no solamente al desarrollo desde el punto de vista económico con el apalancamiento de lo que son los aportes que los trabajadores y las trabajadoras dan a través de las cajas de ahorro, a través del fondo de jubilaciones, a través de diferentes mecanismos desde el punto de vista financiero que los trabajadores y las trabajadoras producen y que lamentablemente en estos instantes iba a la banca, en algunos casos privada, pero tiene un alto contenido desde el punto de vista social, porque uno de los elementos fundamentales es, partiendo de ahí, el desarrollo de políticas fundamentales, como es la gran misión vivienda obrera, donde se darían los créditos fundamentales para el amplio apalancamiento y desarrollo de urbanización de centros de construcción para vivienda de los trabajadores y las trabajadoras, lo que tiene que ver con toda la política desde el punto de vista social, de la seguridad social, a través de un banco de esta naturaleza, lo que tiene que ver con la gran misión desde el punto de vista de la alimentación de los obreros, de los trabajadores y las trabajadoras, con políticas que desde ahí se van a desarrollar para apalancar, para avanzar, para determinar lo que serían bolsas de comida, mercado obrero, políticas que tienen que ver con la seguridad social, políticas que tienen que ver con la vivienda y políticas que tienen que ver con el turismo, de tal manera que apalancaría, avanzaría en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, pero también una gran contribución desde el punto de vista social para los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos viendo un video del diputado Osvaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, en el que nos explicaba los fundamentos del Banco Obrero y Popular, propuesta del presidente Nicolás Maduro, que tiene por finalidad viabilizar en el área de vivienda y demás necesidades todo lo referente al sector de los trabajadores. Un banco que se financiaría tanto con los aportes que hacen los trabajadores a través de las cajas de ahorro, como aportes que también haría el gobierno central. Y continuamos para analizar este importante punto con el diputado Simón Escalona. Diputado, ¿qué le parece la propuesta del Banco Obrero y Popular y cuáles serían los fundamentos y qué debería hacerse para evitar que pierda su vitalidad, como pasó con el antiguo Banco de los Trabajadores, que es una de lo que nos deja la Cuarta República, del legado de la Cuarta República? Sí, en primer lugar yo quisiera expresar que el anuncio del presidente Nicolás Maduro es la garantía en que nuestro sistema financiero es confiable, es estable, ¿ve? Y es por eso que surge la propuesta de un nuevo banco de la institución pública en función de los intereses de la masa trabajadora y trabajadores de Venezuela. Por eso hay que destacar la importancia, la confiabilidad de nuestro sistema financiero.
Y por supuesto que no tiene nada que ver con aquel viejo Banco de los Trabajadores de la CTV, donde metieron mano como le dieron la gana, y es por eso que participó en aquella crisis bancaria por los años 90, ¿no? Que culmina en el año 94. Pero sí, este banco es un banco obrero, popular, ¿ve? Tal cual como lo dijo el diputado Osvaldo Vera, donde su fuente de ingreso no solamente es la red de caja de ahorros de la administración pública y demás sectores que hacen vida en el país, sino que también es un banco que va a permitir, dentro del nuevo modelo económico que se está haciendo en el país, que se está construyendo en el país, en defensa de los intereses del más necesitado, en defensa de los intereses de la clase obrera, ¿ve? Va a jugar un papel muy importante. Y es por eso que el diputado Osvaldo Vera habla de la gran misión Vivienda Venezuela en cuanto al concurso de la misión obrera, misión Vivienda Obrera, dentro del concurso del financiamiento de las construcciones, dentro del concurso de la recreación, dentro del concurso del ahorro, porque si algo hay que estar claro es que, como dice el presidente Maduro, bájale 2 al consumo e impulsa el ahorro como algo patrimonio público de la nación, ¿no? Entonces el Banco Obrero y Popular jugaría ese papel muy importante, muy distinto a la banca especulativa de la intermediación financiera que busca de que dentro del marco del dinero como mercancía hacer una acumulación de capital para seguir dando una explotación en el sistema financiero y participar hasta en la usura, como vienen haciendo estos bancos privados. Sí. El nacimiento del Banco Obrero se orienta bajo otra calidad social, ¿ve? Calidad económica, calidad financiera, ¿ve? Para que de allí se desprendan otras culturas que debemos desarrollar y profundizar en la construcción del socialismo. Entonces, para eso está el Banco Obrero. Pero el banco tiene que dar beneficios. Por supuesto. Exacto, porque tenemos la concepción de socialismo productivo requiere cambios, por ejemplo, en nuestras empresas básicas que están dando pérdida, y si vamos a crear un banco, quisiera su opinión, diputado, ese banco tiene que dar beneficios, tiene que cumplir con la labor social que tiene encomendada, pero dando beneficios. Y en ese sentido, cuando usted habla del ahorro, tenemos que las tasas pasivas, es decir, lo que obtiene el trabajador por colocar su plata en una cuenta de ahorro es inferior a la inflación, está perdiendo. Entonces, ¿cómo ir compaginando todo eso? Porque tenemos que ir a un sistema donde el ahorro esté por arriba, la remuneración, la tasa pasiva, tiene que estar por sobre la inflación. Eso sería, habría que bajar la inflación e ir subiendo paulatinamente también el ahorro. ¿Cuál sería su opinión, diputado? Fíjate que el promedio, no el salario mínimo, sino el promedio de los ingresos, de los sueldos y salarios de la masa activa de los trabajadores está en promedio de 8.000, 9.000 bolívares. Eso está por encima de la cesta básica, claro, que está en un promedio de 3.700 bolívares. ¿Ve? El salario mínimo ya alcanzó a 4.000 y pico bolívares, con el 30% recientemente decretado por el presidente Nicolás Maduro, sin contar el bono alimentario, pues, o sea, lo que han llamado por allí, que es una empresa, el Zetatique, pues, ¿no? Entonces esto pasa por encima de la cesta básica, de manera tal de que esto también, esto golpea, se orienta a golpear desde el punto de vista de clase, ¿ve? A lo que los sectores económicos de la burguesía han tratado de imponer, ¿ve? Una tasa de crecimiento en cuanto al costo de la vida, pues una tasa de crecimiento. La guerra económica, ¿no? Sí, una tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento no es culpa del gobierno, ¿no? Esta tasa de crecimiento casualmente es responsable de estos sectores económicos burgueses que tratan de imponerle al gobierno una tasa para crear que el salario real y se vea disminuido, pero el promedio está entre 8.000 y 9.000 bolívares por encima de la cesta básica, ¿no? Este es el promedio. Claro, una gran diferencia entre el modelo socialista y el modelo neoliberal. Entonces, esto nos va a permitir también
un fortalecimiento en el ahorro con un banco que permita desde la perspectiva dentro de la intermediación financiera, ¿no? Porque la tasa la fija el Banco Central de Venezuela, Claro. la tasa pasiva y la tasa activa. Así es. ¿Ve? O sea, el Banco Obrero Popular Es un seguidor de las políticas del Banco Central. política del Banco Central y él no va a fijar Por una supuesto. tasa por encima, pasiva por encima de cualquier banco privado. No, eso está regulado. La tasa, esta como las demás tasas de portafolios obligatorios, como es el crédito al turismo, el crédito agrícola, ¿ve? Eso está regulado, son tasas que la saca el Banco Central semanalmente, lo publica semanalmente. Pero sí, la garantía en cuanto al trabajo operario individual de la banca, ¿no? Puede ejercer bajo la superintendencia del banco y de otras actividades, de otras instituciones económicas, puede fijar promociones, ¿ve? Para sensibilizar el ahorro, ¿ve? Lo puede hacer. Esto como por ejemplo la vivienda, pues, ¿ve? Y permite la calidad de vida del trabajador. Por ejemplo, el turismo, ¿ve? Permite también el fortalecimiento dentro de la recreación, la calidad de vida del trabajador, ¿ve? Por ejemplo, actividades de adquisición de vehículos, ¿no? De adquisición de bienes como de artefactos de la línea blanca, ¿ve? Entonces, todo esto va a constituir dentro de una dinámica y una estrategia distinta a la banca privada, el banco obrero, ¿no? Y popular que anunció el presidente Nicolás Maduro, dentro del marco, por supuesto, que es lo que yo dije, en la confiabilidad financiera que tenemos. Venezuela es un país altamente confiable en sus instituciones financieras y por eso es que han estado en su crecimiento, no solamente los bancos, los seguros, ¿ve? Y las casas de valores. Un sector que en gran medida es dominado por la burguesía, Privado. pero que gracias al presidente Chávez la batuta la lleva ahora bancos que son del Estado, como el Banco de Venezuela, que es un gran logro, ¿no? Sí, cómo no. Ahorita al regreso, diputado, usted que conoce, pues es un diputado por el Estado Vargas, una de las cosas que siempre nos ha intrigado, no nos ha intrigado, sino queremos saber por qué en un Estado tan populoso no se han dado manifestaciones como las que se dieron en Caracas. Ha habido estabilidad, será porque ha habido una inversión social contundente. ¿Cuáles serían las razones? Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Simón Escalona por el Estado Vargas. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Simón Escalona, que además es secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Vargas. Y estábamos comentando fuera de cámara la impresionante inversión en infraestructura que ha habido en el Estado, y parte de ella es la deportiva, donde Venezuela acaba de ganar los Juegos Suramericanos de Playa. Pero hay un hecho relevante que siempre es aceptado por todos los estudiosos de la materia económica, que es la estabilidad para que una región o una zona sea propicia para la inversión. Y en el Estado Vargas no se ha dado este llamado fenómeno impulsado desde el exterior, las guarimbas. Hay una población satisfecha, evidentemente, no sé si más satisfecha o menos satisfecha que en otras partes del país, pero una población satisfecha. Y bueno, ¿por qué se da ese fenómeno en el Estado Vargas? ¿Por qué la estabilidad política, la estabilidad a nivel de calle en el Estado, diputado, a diferencia de pequeñas regiones en el resto de Venezuela? Sí, yo siento que en el marco del puntofijismo o la Cuarta República fue muy golpeado el Estado. Los adecos y los copellanos se comportaron de una manera indolente, ¿ve? Naciendo una población al margen del puerto, casi como unos esclavos, ¿ve? Y la proliferación de conducta hacia la población no adecuada, ¿no? Y entonces había mucha miseria, mucha pobreza, una indolencia por parte de estos gobiernos
que se veía clara a la luz del día. Y estaba adscrito políticamente a Caracas, ¿no? Era departamento Vargas, luego en los años 80, finales de los años 80, viene la municipalidad y luego en los finales de los 90, el 1 de enero del 99, ya se inicia como Estado. Inclusive el que tenía que hacer el papel de transición en el año 98, 1998, era Pastrán Matute, un coronel que colocó Rafael Caldera, y ese realmente vivía a la despensa allí en el Hotel Meliá, sin trabajar sobre la transición de los bienes en la conformación de esta entidad federal. Entonces Vargas era tratada así, pues, ¿ves? Sobre una indolencia, ¿ves? La desidia de aquellos gobiernos y el nacimiento de una población creciente bajo su esperanza y su creatividad. Y entonces con ello llega el comandante Chávez, ¿ve? Y la tragedia de Vargas, donde se desnuda una realidad de edificios construidos del sector privado dentro de los lechos del río, dentro de los conos de eyección, casas en la parte del este, el litoral también cercana a esos lechos de río, y es el comandante Chávez que saca y honra a una población, hace la mayor movilización ocurrida en nuestra Venezuela y en el estado Vargas, en este caso, que hizo una migración por el aire, helicóptero, por el mar, a través de los barcos, de más de 115.000 personas que se movilizaron en menos de una semana rescatándole al comandante Chávez. Entonces de allí, ¿verdad? Y que ganamos una gobernación cuando Alfredo Laya en los años 98, perdón, el año 98, que se la quitamos a quien creía que iba a ser gobernador, que era el Adeco Rubín. Y Chávez también gana las elecciones en el estado Vargas. Entonces, con esto marca una historia, una lealtad al presidente Chávez, un pueblo digno de apoyo a la revolución bolivariana, y aparte de esto, todos los acontecimientos que se vienen realizando, no solamente en infraestructura, que viene desarrollando el general García Carneiro en materia del primer terminal del estado Vargas, lo hace García Carneiro pronto. Una belleza el que está en Catialamar, ¿no? Que está en Catialamar, pronto a inaugurar. La Plaza Bolívar, donde esa esquina era un antro, la transforma en una Plaza Bolívar, en algo de gran resonancia para una parroquia la más populosa, que durante la Cuarta República nunca le hicieron ningún evento. Es la Plaza Bolívar de La Guaira. De Catialamar. De Catialamar, de la perfecto. parroquia de Catialamar, que tiene aproximadamente más de 110.000 habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Y también el mercado que se le está construyendo, donde va a agrupar a más de 680 compatriotas de la economía informal, que van a pasar a ser formales ahora, comerciantes, y más allá de otros eventos que está haciendo el general Carneiro, también el estímulo a la cultura. El general García Carneiro, el gobernador, ha conformado en cada parroquia una orquesta juvenil, una orquesta sinfónica juvenil, donde la gran mayoría de nuestro pueblo humilde está participando y está tocando y saboreando instrumentos costosísimos que es donado por la gobernación, violines, saxofón, flauta. Yo los vi por Tobasana. En cada pueblo, en cada parroquia hay una orquesta. Entonces, el desarrollo de la cultura, no solamente en la música, sino en el teatro, las danzas, la pintura, el rescate ahora recientemente bajo el compromiso junto con el presidente Nicolás Maduro del área donde vivió Reverón en su momento. El Castillete. El Castillete en su momento. Que por cierto es la Asamblea Nacional quien da los fondos a... No, la Asamblea Nacional hizo un acuerdo. Hizo un acuerdo. Claro, lo que podemos autorizar al Ejecutivo la ejecución de un crédito adicional. Perfecto. En todo caso, y eso para el desarrollo de esta actividad cultural. Y aparte de eso, deportiva, ¿no? Entonces, los Juegos Suramericanos de Playa marcó un hito donde el deporte de la costa, el deporte de playa, el deporte de arena es de gran motivación para el desarrollo en este Coliseo Hugo Chávez Frías, y los venezolanos se comportaron a la altura
en obtener 10 medallas de oro, pero también la organización del Comité Olímpico Venezolano, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Gobernación del Estado Vargas, orientada por el general García Carneiro, se hizo un evento y un mensaje al mundo que no es cierto que desde el punto de vista mediático Venezuela vive en una confrontación de guerra civil. Los Juegos hicieron una lectura hacia el mundo de la paz en que vive Venezuela, en el comportamiento cívico, en la asistencia de todos los venezolanos apoyando los 13 países sin excepción, a Bolivia, Argentina, a Colombia, a Guyana, a todos los países que nos visitaron, apoyándolo y asistiendo a los Juegos de manera masiva, ¿no? Y se queda esta estructura para la espera, una vez que se apruebe, en los Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa. De manera tal de que todo esto que hemos dicho en pocos minutos, pero que es una resonancia en disminuir la pobreza, en la creación de, por primera vez en Vargas se construyen más de 14.000 viviendas para personas que jamás iban a pensar que iban a obtener vivienda en los desastres no solamente del 99, sino en el 2010. Entonces es hecho de felicidad y de lealtad con una revolución, con un gobierno bolivariano chavista, ¿ve? Y ahora que está nuestro chavista Nicolás Maduro desarrollando una política de fortalecimiento social para el pueblo de Vargas y el pueblo venezolano, más aún Vargas seguirá siendo chavista de corazón. Sí. Al regreso, diputado, sería interesante si tocáramos el tema de la carretera de la parroquia Caruao, porque eso marca la diferencia, en mi opinión, en gran medida entre lo que fue la Cuarta República y lo que ha sido la Revolución Bolivariana. Bueno. Se dieron varios presupuestos y fue famoso porque se perdió ese dinero, se robaron esa plata. Y es la Revolución Bolivariana la que hace esa carretera que es fundamental para el desarrollo de todo un área que estaba apartada de la realidad nacional. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Simón Escalona. Con el diputado Simón Escalona, quien nos acompaña en este programa, y estábamos tocando la gran diferencia que ha marcado para la parroquia Caruao como parte del Estado Vargas la Revolución Bolivariana. Y ahí está la construcción de la carretera. Eso es un pueblo que sufrió mucho porque se dieron varios presupuestos y nunca se construyó la carretera. Parece que durante la Cuarta República había un racismo, es decir, un desprecio, un maltrato hacia la población de la parroquia Caruao, diputado. Sí, era la desidia pues, de la Cuarta República. Se ordenaron varios presupuestos de aquel municipio libertador y del gobierno, de la gobernación del Distrito Federal, donde no recuerdo muy bien el nombre de este gobernador, que se apropió y que fue un escándalo de corrupción, ¿ve? Porque no dejó ni un céntimo, ni una puya, ni una locha para la construcción de la carretera. Es cuando en el gobierno del presidente Chávez y en la gobernación del Estado Vargas, Antonio Rodríguez San Juan, en un solo proyecto y en un solo presupuesto se construye la carretera que va hacia Chuspa, ¿ve? La carretera de Caruao, en un solo. Eso pasó igual que los planes ferroviarios. Aquí en el viejo Congreso se aprobaron con soporte financiero más de 50 proyectos ferroviarios. Cada proyecto ferroviario tenía una aprobación de presupuesto. No se ejecutó ni uno. En cambio, con el gobierno del presidente Chávez, un solo plan de ferroviario nacional, un solo plan, ¿ve? Hace el hito de la construcción del ferrocarril que se está haciendo, que se están construyendo los planes ferroviarios. De manera tal de que no se le puede decir en este comparativo que el gobierno bolivariano es un hecho de corrupción en comparación a lo de la Cuarta República, ¿ve? Donde este señor, casi te lo voy a decir, el gobernador del Distrito Federal para la época, ¿ve? Se apropió los recursos de la carretera hacia Chuspa. Hoy tenemos la carretera de Chuspa. También tenemos la carretera hacia Chichirivichi, ya construida
por el general García Carneiro, por el gobernador de Vargas. Una carretera también que con recursos propios, que más difícil, para que tú te des cuenta, que la carretera de Carabobo es esta carretera de Chichiriviche, porque los bordes en los talúes muy débiles, mucho derrumbamiento y se tuvieron que hacer pantallas adicionales de concreto para el fortalecimiento de esos talúes y darle garantía de viabilidad a todos aquellos que podamos transitar hacia Chichiriviche de la costa, ¿no? Entonces, de manera tal de que en ambas, tanto en el este de Carabobo como en el oeste de Chichiriviche, tienen construida su carretera, que ya usted puede salir de Catialamar hacia Chichiriviche y lo hace en apenas de 20 a media hora. Antes lo hacía en 2 horas. Igualmente que desde Los Caracas a Carabobo puedes transitar libremente un carro de paseo. ¿Ves? No necesitas un rústico para estar allá. De manera tal de que Vargas, el fortalecimiento que le ha dado la revolución bolivariana al Estado Vargas, como casi el último de los estados recientemente desarrollados en el país, ha sido con mucha contundencia. Por eso que somos chavistas, ¿ve? Y eso no lo entiende la oposición. ¿Qué porcentaje sacó el chavismo en las presidenciales o en las municipales? Mira, hemos sacado hasta más del 70%, 74% en las presidenciales, tanto con el presidente Chávez como el presidente Nicolás Maduro, y en la municipalidad también hemos avanzado, ¿no? Un gran porcentaje de impacto, mientras que la oposición va como la guagua en retroceso. ¿Ve? Entonces, de tal manera que, porque estamos desarrollando un Estado para mejorar la calidad de vida, salir de la pobreza, no es ganarse un loto, un bingo, ni un cuadro con 5 y 6, es darnos educación, darnos salud, darnos vivienda, darnos trabajo, ¿ve? Y ahí crece la esperanza de vida, ¿ve? Vamos a ser con más edad de 80 años, 100 años, ese es el logro del ser humano, la parte científica, y ahí está metido el Estado Vargas, orientado a ser más feliz. Es uno de los estados más felices que tenemos en el país, más sabroso, más lleno de son, ¿ve? Y también de trabajo y de investigación. El Estado está compuesto por una sola alcaldía, ¿verdad? Sí, hay un Estado en un solo municipio. ¿Ese tipo de ordenación del territorio se ha estudiado? ¿Es satisfactoria que haya una sola alcaldía o se ha pensado tal vez que dada la gran cantidad de población y de recursos económicos, por ejemplo, Maiquetía es un área con vida propia a nivel económico, Catialamar es un área con vida propia, son regiones pujantes, hablábamos del desarrollo industrial que se viene dando en Catialamar, ¿se ha pensado o estamos con un ordenamiento territorial adecuado con una sola alcaldía? ¿Cuál sería su opinión? Sí, yo siento que las dos preguntas son para dar una respuesta bastante larga, ¿no? Pero sin embargo vamos a sintetizarla. En primer lugar, que nosotros en materia de un solo municipio consideramos y estamos seguros que estamos orientados al desarrollo de las comunas, ¿ve? No de la municipalidad. La municipalidad es una cultura colonial, ¿ve? Es aquel viejo cabildo, ¿ve? Es la unipersonalidad, el alcalde. ¿Ve? Sí, bueno, viene de España, ¿no? Sí, nuestra política es hacia el colectivo, hacia la democracia verdadera, ¿ve? Hacia la responsabilidad y corresponsabilidad del ciudadano en el ejercicio, ¿ve? De la gestión pública. Por eso es que creemos y estamos seguros y la vamos a cristalizar en que los consejos comunales desarrollen el gobierno comunal, ¿ve? Para ir avanzando hacia la ciudad, hacia las comunas, hacia la ciudad comunal, hacia el Estado comunal. Ese es el norte, ¿ve? Esa es la orientación. Entonces, por eso es que creemos que debe haber un solo municipio. Porque es la misma base poblacional, es la misma territorialidad que la Constitución, bajo su criterio, le da el situado. O sea, dividirlo no va a aumentar la base poblacional, ni va a aumentar el territorio, ¿no? Va a ser inclusive todo lo contrario, aumentaría más la burocracia porque habría que crear cámaras municipales, alcaldes y demás cuestiones que lo que es algo burocrático que no lo queremos. Entonces sería más deficiente, más ineficiente pensar,
porque hay por ahí estados que tienen municipios que no cumplen, sino son pagadores de nómina de esos municipios, pero no hacen ninguna inversión. Entonces deberían suprimirse esos municipios, ¿no? Ahora, por la otra parte, yo siento que el Estado Vargas, en su desarrollo cultural, está sobre, tenemos que, el gobierno de calle, mira, del presidente Nicolás Maduro lo anunció, debemos construir una zona industrial. Eso es importantísimo. Que Vargas no la tiene. Vargas no tiene una zona industrial. Entonces, para eso, la municipalidad debe hacer un decreto en la conformidad de ese uso de zona industrial. Estamos trabajando en la Secretaría de Desarrollo Económico, inclusive con varios inversionistas, porque el puerto y el aeropuerto, que son principales del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y Bolipuerto, pueden ser, y ahora con la modernidad de Bolipuerto, la función de la exportación, crear zonas industriales, zonas de captación para la exportación hacia Mercosur, hacia los países del ALBA. Entonces Vargas jugaría un papel importante y es por eso que estamos a la espera, pues, que el presidente Nicolás Maduro realice ese decreto, que haya un decreto de Vargas, una zona especial para la exportación, y eso es parte del incentivo económico para algunas empresas e industrias que puedan desarrollarse en Vargas, no para traer, sino para enviar un producto Made in Vargas o Made in Venezuela, pero que nos permita bajar esos niveles de la rentabilidad petrolera con la producción y la creación de manufactura en el país. Diputado, usted maneja dos temas que son fascinantes, ¿no? Que a uno le gusta mucho, ¿no? Todo lo relacionado con desarrollo social. Me queda en el aire una pregunta que será para un próximo programa. ¿Cómo hacer que las empresas básicas, que son controladas en gran medida por nuestros trabajadores, pasen a ser rentables económicamente? ¿Cómo se compagina eso, la visión socialista? ¿Cómo no perder una orientación social, pero hacerlas que los números sean positivos? ¿Cuál sería su opinión? Y sobre todo, esta área especial de inversión para el Estado Vargas, eso es muy importante. ¿Cuáles deberían ser las condiciones? ¿Qué relación hay con las zonas que habló el presidente Maduro que van a crearse? ¿Cómo sería este mercado de exportación? ¿Qué se ha hecho? Entonces, desde ahorita lo invitamos para un próximo programa y le damos las gracias, diputado Escalona, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los esperamos en un nuevo programa de Visión Estratégica.